Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por sumarse a todos. Este evento de Paian AI se enmarca en una serie de eventos que venimos realizando dentro de la comunidad de Deep Learning AI en Montevideo. En esta instancia vamos a tener dos charlas diferentes. En primer lugar va a estar Santi hablando y nos va a estar contando una introducción a lo que son los Vision Transformers y su aplicación en Computer Vision y en procesamiento del lenguaje natural. Y luego va a seguir Caro, y nos va a explicar un poco qué son las redes neuronales cuánticas, cómo entrenarlas y cuáles son sus potenciales ventajas y limitaciones frente al deep learning clásico. Si tienen alguna duda que les surja escuchando alguna de las dos charlas, les pedimos que las vayan escribiendo al chat y al final de cada una de las charlas vamos a tener un espacio para responderlas. Dejo entonces la palabra a Santi, que es quien va a arrancar con la primera charla. Bueno, muchas gracias, Nati. Buenas tardes, noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a arrancar con la primera de las charlas que vamos a tener hoy. En esta oportunidad quiero compartirles algunas cuestiones acerca de Vision Transformers. Quizás a algunos les suene la palabra dentro de lo que es Machine Learning, a otros no. Pero la idea es que, independientemente del conocimiento previo que tengan sobre el tema, todos se puedan llevar algo, alguna idea que les sirva. Va a haber algunas cuestiones un poquito más técnicas y otras cuestiones más asociadas a la aplicación, a casos de uso, que mismo aunque ustedes no estén puntualmente en la parte más técnica de Machine Learning, les pueda servir para generar ideas o pensar nuevas formas de resolver los problemas. En particular, Vision Transformer también va a incluir en esta charla todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural, porque la idea es que combinemos estas dos áreas que están dentro de Machine Learning de manera conjunta. Así que bueno, de eso va a tratar la charla. Me presento, mi nombre es Santiago Ferreiros Cabrera, cualquier pregunta que quieran hacer, y actualmente estoy como Machine Learning Engineer dentro del equipo de Marvic. Así que bueno, vamos a dar comienzo. ¿Vamos? Agenda, para comentarles un poquito, vamos a empezar con los fundamentales, ver algunas cuestiones que son importantes para entender después las aplicaciones y cómo van a funcionar estos transformers, que en sí son un modelo de Machine Learning, una arquitectura que nos va a permitir trabajar con imágenes o con texto, o en su manera conjunta. Vamos a ver en particular la arquitectura de los Vision Transformers, y después nos vamos a meter en aplicaciones, y vamos a cerrar con alguna conclusión y alguna ronda de preguntas. Como para romper un poquito el hielo de la charla, creo que la primera vez que yo escuché dentro del área Transformers, a mí se me venía a la cabeza cualquier cosa menos la referida a lo que es el mundo de Machine Learning, y así es como fue mi transición. Creo que más en el colegio Transformers se asociaba a los juguetes, a los dibujitos, a las películas. Después en la universidad ya estaba más asociado a lo que era la parte de la eléctrica. Y bueno, hoy en día en el campo en el que trabajo tiene otro concepto diferente dentro del campo de Machine Learning. Así que bueno, vamos a ver de qué trata en particular estos transformers dentro de lo que se llama Computer Vision. La idea va a ser la siguiente. Hace un tiempo, hace varios años, se creó una arquitectura, un tipo de modelo dentro del área de inteligencia artificial especializada en el procesamiento del lenguaje natural, que sería entender las frases, entender el texto, poder representar, poder generar texto. Y esa arquitectura funciona muy bien en el texto. Y se quiso extrapolar esas ideas hacia el mundo de Computer Vision. Es decir, estos modelos que uso para interpretar el texto, predecir el texto, completar el texto, resumir el texto, de alguna manera, esa lógica la podés trasladar para trabajar con imágenes. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero para entender un Vision Transformers tenemos que ver algunas cuestiones previas que tienen que ver con la arquitectura propia de los Transformers, ya sea dentro de NLP, Natural Language Processing, o bien en Computer Vision. Entonces ahí vamos a empezar con lo que son los modelos de atención. Hay un paper muy conocido que se llama Attention is All You Need, que lo que refiere es a lo siguiente. Cuando uno va a procesar texto, probablemente los tipos de redes que hace un tiempo se utilizaban eran las redes neuronales recurrentes o redes de tipo LSTM,
que tenían un problema que cuando el párrafo era muy extenso, se perdía coherencia entre las palabras. Es decir, si tenemos un párrafo muy largo, supongamos de 100 palabras, era difícil conectar la palabra número 80 si refería a la palabra número 10. En secuencias cortas de texto llegaba a funcionar bien, pero cuando esas secuencias incrementaban en tamaño, se perdía esa relación entre las palabras. Entonces ahí se proponen, gráficamente acá la idea es que lo vean, mecanismos de atención, donde la secuencia de palabras, que a veces se llaman tokens, no se recorran de manera justamente secuencial, sino que uno pueda ver la relación de cada una de esas palabras con todas las demás, poniendo atención. Es decir, la palabra, por ejemplo, this, con cuál de las otras se relaciona y con cuál tiene más relación, o con cuál tiene menos. Esos mecanismos de atención tienen toda una arquitectura un poquitito más compleja, que acá se muestra, que está en el paper que les mencioné recién, de Attention is All You Need, en la cual hace una especie de suerte de llave candado o query key value, en la cual lo que uno hace es como, por ejemplo, cuando hace una búsqueda o tiene una pregunta, se fija cuál es la respuesta que mejor encaja. Entre la pregunta y la respuesta que mejor encaja se va a dar un valor, como si fuese una especie de producto escalar, si lo estamos pensando en matrices o un dot product. Esa idea de query key acá lo va a hacer entre palabras, es decir, por ejemplo, la palabra dog o la palabra perro se va a asociar con lengua o se va a asociar con ojo o se va a asociar con calle con diferente grado. Esos mecanismos de atención obviamente que no son estáticos y no se establecen los mismos para todos los casos, sino que todas estas cuestiones las van a ir aprendiendo los modelos a partir de grandes sets de entrenamiento. Pero la idea que quiero que se lleven es que para cada palabra va a funcionar como query, el resto de las palabras va a funcionar como key, y de esas relaciones query-key hay algunas que van a tener mayor valor que otras, y van a indicar para una palabra cuáles de las frases tienen más importancia. Avanzo un poquito más, que en general cuando tenemos una entrada, que hay una frase en francés, cada una de esas palabras que son los tokens, generalmente cuando trabajamos con modelos de Machine Learning, cada una de esas palabras las vamos a representar como un vector, que se llama embedding, que es como una secuencia de números, que en algún espacio de alguna dimensión hay un punto que está representando esa palabra. Esos embeddings se hacen de muchas formas, y se intenta que en esos embeddings haya una coherencia, de modo tal que en ese espacio que estamos usando para representar palabras que tengan significado similar puedan quedar más cerca que aquellas que tengan significado opuesto. En una frase, además del significado propio de cada palabra, también es importante la posición que tiene esa palabra dentro de toda la frase. Por eso ahí van a ver que también se habla de un positional encoding, que se refiere a darle un orden, y esa combinación del embedding de la propia palabra más la posición me da mayor información, no solo de la palabra en sí misma, sino donde está en la oración. Ahora bien, con esa idea, cada palabra va a pasar por este mecanismo de atención y va a salir un nuevo vector que va a ser como un vector que representa la palabra, pero que ahora está embebida con el significado que le dan las demás. Esto sería como darle contexto. Ya no trabajo con las palabras por separado, sino que ahora el embedding de una palabra se le van a sumar partes de otras que le van a dar una semántica más completa del significado que tiene la frase. Y después eso, hacia adelante, vamos a tener embeddings más significativos de la frase que después se van a poder procesar para generar texto, resumir, responder una pregunta en función de un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Las tareas que van de ahí en adelante ya exceden de lo que hoy quiero hablar, pero sí es importante esto del mecanismo de atención, que todos van a estar relacionados con todos y que cada uno va a aportar en los otros parte de su significado a través, obviamente, de un montón de operaciones, embeddings, cuestiones matemáticas, que no quiero
profundizar en tanto detalle, sino que se vea más hacia dónde estoy apuntando. Uy, me había salteado esta. Acá un ejemplo más ilustrativo. Tenemos una frase que está escrita de manera vertical. The animal didn't cross the street because it was too tired. Y fíjense que tenemos una columna que está en naranja y otra columna donde está recuadrado it en gris, y estamos viendo la atención que presta it a cada una de todas las palabras de la frase. Las que están más resaltadas en naranja son aquellas que tienen más importancia para it. Eso es lo que se llama un mecanismo de atención. Es decir, la palabra it, ¿a qué le está prestando más atención? Fíjense que, por ejemplo, hay palabras como it no le está prestando mucha atención a because. ¿Sí? Sucede que muchas veces no necesitamos prestarle atención a una sola cosa, sino que podemos tener como varias vistas de ese párrafo haciendo como highlights en diferentes cuestiones. Por eso hay mecanismos que se llaman de múltiple atención, como es el segundo caso, en el cual hay dos columnas. En la segunda columna, que está en verde, fíjense que el it le presta atención a otras cosas. Podrían pensarlo como que en uno de los mecanismos de atención me focalizo más en el sujeto, y en otro mecanismo de atención me focalizo, por ejemplo, más en algún atributo de ese sujeto. ¿Sí? Podemos pensarlo así como para darle un poquito de sentido y no ir al detalle computacional. Ahora bien, esta introducción de lo que son los mecanismos de atención, vamos a llevarlo a lo que es Computer Vision. Dentro de Computer Vision, lo que sería el estado anterior a lo que es el estado de alerta actual, son las redes convolucionales, que por cierto se utilizan muchísimo. Hay millones de redes convolucionales que sirven para diferentes tareas, ya sean para reconocer un objeto, clasificar un objeto, segmentar una imagen, etcétera, etcétera. Esas redes convolucionales generalmente lo que hacen es, tienen una imagen que es un conjunto de píxeles y aplican una operación que se llama convolución sobre ciertos patches o subconjuntos de píxeles de esa imagen, tratando de extraer características. En principio, esas convoluciones tienen como varias capas, porque se van extrayendo como información de la imagen en diferentes niveles de detalle. Las primeras capas de las convoluciones intentan como detectar formas, líneas rectas, diagonales, círculos, y a medida que hacemos convoluciones sobre las convoluciones, podemos hacer estructuras más complejas. Sería como, quizás alguno alguna vez tuvo que hacer algún dibujo guiado que le dicen, traza esta línea de acá a acá, esto de acá a acá, y una medida que va componiendo esas líneas, empieza a obtener figuras más complejas a partir de líneas más simples. Bueno, a grosso modo, sin entrar en mucho detalle, la convolución y esas múltiples capas de convolución lo que van a hacer es ir detectando en cada nivel diferentes características de la imagen, que al final de ese proceso, a partir de otras capas de una red neuronal, por ejemplo, pueden clasificar si la imagen se trata de un caballo, de una cebra, de un perro, asociándoles alguna probabilidad entre 0 y 1. En este caso, por ejemplo, ahí ven que da 0,7 para el caso de la cebra, que es lo más probable, 0,2 para el caso del caballo y 0,1 para el caso del perro. Entonces, para esta red convolucional, a partir de esa imagen, decide, bueno, la que tiene más probabilidad es la que asumo que es, así que podría decir que es una cebra. Ahora bien, uno de los problemas que tienen las convoluciones es que les cuesta tomar información que no esté estrictamente relacionada donde se está operando. Le cuesta relacionar partes de la imagen que no estén tan conectadas. Entonces ahí surge la idea de aplicar los mecanismos de atención sobre las imágenes. Pero hay algo que nos da una alerta roja, que es la siguiente. Si nosotros tenemos una imagen chica de 256 por 256 píxeles, tendríamos 62.000 píxeles. Y tendríamos que hacer que cada píxel le preste atención a todos los demás. Bueno, ahí está tapado el número, pero creo que da algo de 300 y pico mil de millones de conexiones, lo cual computacionalmente no estamos dispuestos a enfrentarlo ni en tiempo ni en memoria, y además no sé si tiene tanto sentido ver la relación de cada píxel puntual con todos los demás.
sino más bien podemos optar por una estrategia como la que vamos a ver aquí, que es dividir la imagen en pequeños patches, ¿sí? Que pueden ser de diverso tamaño. La idea es que tenga un tamaño razonable como para que en sí mismo el patch sea informativo, pero que tampoco sea tan grande como para que abarque demasiada información. ¿Qué vamos a hacer entonces? Quizás imagen de 256 por 256 la dividimos en partes y a cada parte de la imagen sí le vamos a hacer un embedding como si se tratase de una palabra. ¿Se acuerdan como vimos antes? A cada palabra le asociamos un vector, un conjunto de números. Bueno, vamos a tratar de, a cada una de esas porciones de la imagen, que fíjense que son de 16 por 16, no son tantos píxeles, le vamos a tratar de asociar un vector. Eso se llama una proyección lineal, que es simplemente agarrar los píxeles de la imagen, todo un hilo de píxeles, multiplicarlos por una matriz y obtener un embedding, que vendría a ser lo que después va a entrar en los mecanismos de atención. Entonces acá la analogía que yo quiero que tengan en mente es que cada uno de estos patches vendría a ser un token, una de esas palabras de la frase. ¿Cuál es la analogía aquí? Pensar una imagen como una frase, donde cada elemento de la frase es uno de estos patches que obviamente va a tener una posición. Y acá es donde viene la idea de cómo pensaríamos el mecanismo de atención en la imagen. Nosotros vimos que en las frases víamos cada palabra cómo se relacionaba con las demás. Por ejemplo, ahí van a ver que cat se va relacionando con todas las demás. O la palabra back, ahora me parece que también figura, y las van a ir relacionando. Ahora, ¿qué va a pasar en imágenes? Cada uno de los patches de la imagen se va a relacionar, ahí como se ve en el perrito, con todos los demás. Es la misma lógica. Lo que se quiere es extrapolar eso que funcionó en una modalidad que es la del texto, ver si funciona en la modalidad de las imágenes. Un poquitito más técnico, no se asusten que ahora vamos a ver una animación. Fíjense que abajo de una imagen, que se divide en 9 bloques, es ilustrativo, una imagen generalmente se divide en muchos más bloques. Esos bloques forman una secuencia. A cada uno de esos bloques se le aplica una proyección para hacer un embedding. Se le da una posición a cada uno, fíjense que ahí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 0 es un token especial, es como si fuese una palabra neutra, que lo que va a hacer es, esa palabra neutra, es tomar el significado global de la frase o de la imagen, absorbiendo el significado de todas las demás. Es como que de por sí esa palabra 0, ese que aparece ahí como asterisco, es un elemento que no tiene significado. Entonces, al pasar por los mecanismos de atención, no le va a aportar nada a los demás, porque no tiene significado propio, pero se va a embeber del significado de todos los demás. Entonces nos va a poder de algún modo, en un solo elemento, guardar el significado global de la imagen o de la frase. Después pasa por donde dice Transformer Encoder, que es todos los mecanismos de atención que vimos, es decir, que cada patch le presta atención a los demás, y de ahí en adelante, tareas de Computer Vision, como por ejemplo, clasificar una imagen. Como puede haber otras que vamos a ir viendo. Acá se ve una animación de esto que les digo. Fíjense cómo se separa. Entra en la proyección, se hace el embedding, se le pone una posición, entra el transformer, calcula y puede clasificar la imagen. ¿Sí? Esa es la idea que quiero que se lleven. Obviamente esto detrás tiene un montón de matemática que al que le interese y quiere profundizar, se puede ver. Ahora más que nada, para mí lo importante es avanzar un poquito más para que veamos las aplicaciones. Acá una comparativa, que muchas veces da duda entre cuál es la diferencia entre hacer una convolución y un mecanismo de atención. Un poco se los había mencionado antes, la convolución muchas veces les cuesta prestar atención a todas las regiones a la vez, porque se va moviendo de a cuadrados por la imagen. En cambio, los mecanismos de atención sí asegura de prestarle atención a todo. Obviamente, tengan presente que esto requiere otro costo computacional, mucha más memoria y tiempo de procesamiento. Por eso en general los patches tampoco pueden ser tan chicos porque implica que va a tardar más tiempo. Acá hay
se ha demostrado ya que en general los transformers son mejores que las redes convolucionales, Convolutional Neural Network, y de hecho, si uno analiza los embeddings que generan los transformers, cosa que no vamos a profundizar ahora, los tipos de filtros que generan los transformers y las redes convolucionales son parecidos. Es decir, que están viendo la imagen y embebiendo la imagen de la misma manera. O sea, indirectamente terminan haciendo lo mismo, pero el transformer es mejor prestando atención a partes que no necesariamente estén cerca de la imagen. Y acá viene como la idea, creo que más potente de lo que les quiero comentar, es que si nosotros combinamos lo que veníamos haciendo en texto, que era entender las frases, representar las frases, que un modelo pueda capturar la semántica de la frase, el significado, y tengo otro modelo que me permite capturar de manera parecida con mecanismos de atención lo que sucede en una imagen, puedo tener dos representaciones en mundos diferentes de lo mismo. Por ejemplo, ahí dice, a stone statue near an, bueno, ahí no está completo, y del otro lado hay una imagen que está dividida en parches, pero si ustedes ven, hay una estatua también. Entonces acá surge la siguiente idea. ¿Qué tal si el embedding que representa la frase y el embedding, el vector que representa la imagen, me pueden quedar en algún espacio cerca, que se llaman espacios multimodales? Es decir, vinieron de ramas diferentes, pero convergen en un espacio donde quedan cerca la imagen de una estatua y la frase de una estatua. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir hacer tareas que unifican ambas cosas. Es decir, que por un lado pueda hacer una pregunta sobre una imagen o sobre una imagen diga qué está pasando en la imagen. Puedo hacer esas dos cosas o otro tipo de tareas que vamos a ir viendo. Esto simplemente es un gráfico que lo que intenta hacer es mostrarles que las imágenes tienen su embedding, donde dice Image Embedder, y el texto tiene su Text Embedder, pero que ambos después se unen para un transformer que pueda unificar esas representaciones. Estos se entrenan de diversas maneras. Por ejemplo, hay veces que se pone una secuencia de imágenes y se pone una frase que le falta un elemento que se enmascara y lo tiene que completar, o se tiene una frase completa y se enmascara una imagen o un patch de esa imagen, o algo que se llama Image Text Matching, que lo que va a hacer es ver si una imagen y el texto se corresponden. Esto en general es un balanceo entre si le doy más importancia en beber cada cosa por separado a la relación entre ellas. No me voy a detener mucho en esto. Sí, más bien en este gráfico, que no se asusten que hay muchos dibujitos, pero la idea es la siguiente. Fíjense que hay un conjunto que dice video, que tiene un montón de círculos, y hay un conjunto que dice textos, que tiene un montón de cuadrados. Imagínense que esa f de x transforma cada video en un vector, y esa f de y transforma cada texto en un vector. La idea es que me van a quedar todos en la misma bolsa, y lo que nos gustaría es que, por ejemplo, el x1 esté cerca del y1. Se supone que tienen el mismo significado. Entonces ahí, en ese espacio, como si fuese en el plano o en el espacio que ustedes imaginen, uno puede empezar a medir las distancias, tratar de que las cosas que no se parezcan queden lejos y las cosas que se relacionen queden cerca. Son como diferentes funciones de pérdida que lo que van haciendo justamente es obligar a estos modelos que se entrenan a que cuando generan ese espacio y ese embedding, logren esa separación, y que las cosas que se parezcan estén juntas, tanto ya sea de imágenes, como de texto, como entre imágenes, como entre texto. Acá un poquito más en detalle, para el que le gustan un poco más las tablas o matrices, esto que está aquí a la izquierda se representa como una tabla en la cual voy viendo quién se relaciona con quién. No solo video con texto, sino texto con texto y video con video, porque tiene que haber una coherencia entre las tres cosas. No tiene sentido que me quede cerca el texto con el video, pero entre textos no haya una coherencia de cercanía.
Por eso se propone este paper, que lo que propone es una triple constructed learning, o LOS, que lo que va a hacer es justamente que todo quede conectado, que las imágenes que se parezcan queden cerca, que el texto que se parezca quede cerca, pero que la imagen y el texto que están cerca también. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ahí dice que el perro está corriendo y la imagen del perro corriendo también está cerca. ¿Sí? Están las dos cositas cerca, los dos. Acá está haciendo como una proyección en una esfera donde los puntos quedan cerca. Ahora bien, con todo esto que espero no haberlos aburrido mucho, sí vamos a ir un poco más a lo que más me interesaba mostrarles, que son las aplicaciones que van a conectar estos dos mundos. Una de ellas es Visual Question Answering, en la cual yo puedo hacer preguntas sobre la imagen, como las que ustedes ven acá. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de los productos que están en las góndolas? ¿Hay bananas en la imagen? ¿Cuántas ananas hay? O, por ejemplo, ¿qué tipos de productos hay? Fíjense que son preguntas que pueden ser numéricas, por sí o por no, o de clasificación. Esto nos permite, por ejemplo, preguntar sobre una imagen si es del tipo que esperamos. Supongamos que tenemos un conjunto de imágenes, queremos entrenar un modelo de perros y queremos chequear que en ese dataset de 1.000.000 de imágenes no haya gatos. Quizá podemos hacer un BQA, recorrer todo ese dataset y filtrar a aquellos que tengan gatos. Si lo necesitásemos. De algún modo, este tipo de tareas nos pueden permitir clasificar, filtrar o hacer diferentes operaciones sobre las imágenes. Acá, a modo más técnico, está el Image Encoder, el Text Encoder, hay un Multimodal Encoder que justamente relaciona estos dos. A partir de eso me da una respuesta que tiene que ser decodificada en texto. Es un Text Encoder. Acá un ejemplo de una demo que nos permite usar Hugging Face. Acá hay una imagen, pregunto si hay un libro, y aunque no sea lo más importante de la imagen, sabe muy bien responder que sí. Y lo que vamos a hacer es, voy a aprovechar acá, avísenme ahí, siguen viendo mi pantalla, que pase de página. Sí. Muchas gracias. Vamos a cargar, por ejemplo, una imagen sencilla, esta que está acá. Y uno podría preguntar, imagínense que no tienen ni idea qué es la imagen, porque no la han visto, o preguntar, what is this? Algo muy, digamos, muy genérica la pregunta. Y vemos que nos responde. Y en 0.9 segundos nos responde que, bueno, es una gorra. Entonces, nos permite, por ejemplo, catalogar imágenes, simplemente un dataset pasándolo por este modelo. O podemos clasificar por color. Sin decirle incluso que es una gorra, nos dice que es rojo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer preguntas por sí, por no, por cantidad, por diversas cuestiones. Lamentablemente, por una cuestión más de tiempo, no nos podemos quedarle preguntando mucho, pero los invito a que después lo vean ustedes y se entretengan un rato. Esta es una demo de Hugging Face, Build BQA, lo van a poder encontrar según lo que sale en la búsqueda. Después, avanzando con otro tipo de tarea que es interesante, es Visual Entailment, en la cual nosotros queremos ver una imagen y una frase, qué tan emparejadas están. Nos puede dar que están emparejadas, es decir, entailment, o bien neutral, ni sí ni no, o que son contradictorias. Por ejemplo, lo que va a suceder, parecido a lo que les mencioné antes, se hace un embedding del texto, se hace un embedding de la imagen, y en algún momento, ahí lo que está en rojo o naranja, se junta la atención del texto con las imágenes y termina decidiendo E, N o C, donde E es que hay macheo, entailment, N es neutral, que no puede definir si sí o si no, o bien que son contradictorias, que la imagen y la frase no se pueden corresponder.
¿Qué significaría esto en la esfera que vimos antes? Que quedan o muy lejos o muy cerca. ¿Hay entailment o son contradictorios? Después uno define umbrales para establecer qué tanto considero que está entailment, o neutral, o contradictorio. Acá, por ejemplo, es la misma imagen con distintas frases. En la frase de arriba pongo que hay 4 mujeres, me da entailment en un 96%, y sin embargo en el caso de abajo pongo que hay una mujer con un vestido amarillo y me da casi un 97% de contradicción. Fíjense cómo podemos preguntar cosas o elaborar sentencias sobre la imagen para filtrar, descartar, etc. Son tareas que tienen aristas en común, pero los entrenamientos varían un poco en cómo se hacen. O sea, todas se basan en la misma idea de tener transformers para ambas modalidades, solo que se hace después un fine-tuning distinto para el tipo de tarea que queremos entrenarlo. Otra cosa interesante muchas veces es no solo que me responda la pregunta, sino saber en qué parte de la imagen está eso que nos interesa. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá sobre esta imagen hay muchas cosas, hay muchos objetos y los va caracterizando. ¿Sí? Por ejemplo, sobre dónde está parado el perro, bueno, sobre una tabla de surf, qué está haciendo el perro, puedo preguntarle muchas cosas, acciones, y que encima me recuadre, me hago un bounding box sobre esos objetos. Esto me puede servir, por ejemplo, para etiquetar datos. Quizá tengo imágenes que quiero que me quede un recuadro en la parte que tengo que prestar atención para otro entrenamiento. Bueno, esto me lo puede permitir hacer un etiquetado. De esto también vamos a ver un ejemplito cortito. No me quiero extender mucho. Fíjense, por ejemplo, acá abro esta imagen. Que tiene un poquito de todo, un popurrí de cosas. Es cierto que están separadas. Pointing, question, answering. Y acá, por ejemplo, si nosotros le ponemos la palabra speaker, va a tratar de ver de toda esa imagen cuál es la porción de la imagen que más corresponde. Y fíjense que estos son diferentes opciones, bastante bien recuadra la parte que se asocia con esa palabra. Ponemos, por ejemplo, microphone. Recuadra también muy bien por dónde anda el micrófono. Obviamente no es preciso, y si lo ponemos a prueba en muchos casos va a fallar. Es algo que está recién en una fase, digamos, no completamente experimental, pero todavía está en crecimiento. Pero nos puede servir como un approach diferente, por ejemplo, para etiquetar datos que no tenemos etiquetados, otro tipo de tareas que a ustedes se les puedan venir a la mente según las necesidades que tengan de negocio. Una última tarea es la siguiente, es la que no solo permite la relación de un texto con una imagen, sino un texto o varios textos con muchas imágenes. Sería como una tarea, yo la veo como un poco más compleja que las anteriores, pero como una composición de las anteriores, en la cual vamos a tener 2 imágenes, cada una con su coding, texto, y la relación entre las imágenes con el texto. Esto nos permite, por ejemplo, dadas 2 imágenes, preguntar cosas sobre las 2, o si lo cumple una, o sobre la cumple otra, o sobre si la cumple otra. Acá, por ejemplo, también tienen en Hugging Face una demo. Yo la voy a abrir. Vamos a cargar, por ejemplo, vuelvo a cargar la gorra. Esto después ustedes pruébenlo con lo que les interese. Una aspiradora, podemos poner, por ejemplo, both objects are red. A ver qué nos dice. Corremos la demo. Tarda un poquito más. Bueno, 100% true. Es decir, que esa frase está 100% de acuerdo. Ahora, por ejemplo, si ponemos one object is blue, me puede decir que es falso. Y así podemos preguntar también cosas más particulares, si uno es una gorra y otro es una aspiradora, etc.
Lo que va a hacer es lo mismo que antes. De hecho, acá puedo darle una sentencia o múltiples sentencias que lo va a aceptar y lo va a evaluar sobre el conjunto de las imágenes. Que en principio se espera que el par de imágenes sea coherente para extraer más información. Volviendo un poquito para aquí. Conclusiones, como para cerrar. Los mecanismos de atención jugaron un rol muy importante en el NLP y ahora vemos que lo están teniendo también en Computer Vision, o sea, son eficientes y precisos en lo que hacen. Así que esto va a estar en auge, está haciendo lo que es hoy el estado del arte, dentro no solo de lo que es NLP, sino también lo que es Computer Vision, y que no solo son para tareas particulares en una modalidad en la otra, sino que ahora las podemos ir combinando de una manera mucho más efectiva. En la cual, lo que yo digo de interesante es que generalmente nosotros entendemos mejor al mundo cuando complementamos los sentidos. Hay veces cuando leemos solo el texto, nos hacemos una idea, cuando vemos solo una imagen nos hacemos otra idea, pero cuando lo vemos en conjunto, probablemente podamos tener un significado más preciso de lo que se quiere decir. Bueno, ese potencial que está atrás de combinar los modelos, hoy en día, con los mecanismos de atención aplicados en ambas modalidades, más un transformer que preste atención sobre las múltiples modalidades, hace que todas estas tareas que yo les mostré, entre otras que hay, vayan avanzando y cada vez sean más eficientes y precisas en la tarea que hacen. Bueno, eso sería todo de mi parte. Primero que nada, gracias por la atención y estoy a disposición para las preguntas que tengan. Bien, Santi, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta que dicen que fue muy interesante y si hemos tenido algún caso con clientes. Disculpen. Mauricio, ¿qué tal? Por el momento estamos más que nada con prototipos, con diferentes experiencias, un poco para etiquetado, para clasificación y para filtro, pero no tenemos algo en producción. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces pasamos a la siguiente charla que va a dar Caro. Santi, si podés dejar de compartir pantalla y pasamos a que Caro lo haga. Sí, dale. Dale. Voy. Bueno. Avísenme si se ve bien, porque yo dejo de verlos a ustedes, entonces... Se ve bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, Santi, estuvo buenísima la charla, me pareció súper interesante. Quería agradecerles a mis compañeros de Marvic y a todos por venir. ¿Sí? Mi nombre es Carolina Allende, yo soy ingeniera electrónica, trabajo en Marvic como científica de datos, ¿sí? Pero además trabajo en la Universidad de Dort como asistente de investigación en el grupo de investigación de computación cuántica. Entonces, básicamente esta charla es una unión de mis dos pasiones, ¿sí? La investigación científica en computación cuántica y, esperen que me adelante, un poco de cómo eso aplica a Machine Learning y a Deep Learning, sobre todo cuántico, y en qué estamos. Entonces, bien, primero que nada, un chistecito, ¿sí? Un clickbait de, bueno, esto que ven en esta foto es una computadora cuántica, ¿sí? Y el chiste del clickbait es la computación cuántica, y ahora vamos a ver a qué me refiero con eso cuando entremos un poco más en detalle de qué es el Deep Learning cuántico y cómo se implementan esas cosas. Nos interesa meternos en Deep Learning cuántico, y esto por ahora me lo van a creer y luego les voy a explicar por qué es. Porque el Deep Learning cuántico ofrece una habilidad de hacer crecer la dimensión del espacio, ¿sí? Sobre el cual trabajamos sin necesidad de agregar más memoria, ¿sí? Suena raro y contraintuitivo, la cuántica es un poco así, ahora vamos a ver un poco más, ¿sí? Pero la idea es que si eventualmente pudiéramos usar estos algoritmos en este tipo de computadoras, probablemente necesitaríamos menos memoria de la que precisamos en una computadora clásica. Por eso el clickbait de los ingenieros de Machine Learning odian las computadoras cuánticas, porque bueno, le ganan a todo lo clásico. En teoría al menos.
Entonces, para empezar un poquito, capaz, contarles más o menos cómo va a estar dividida esta charla. Sí, esperen que me voy a poner el timer que lo tenía. Básicamente va a tener 4 módulos, ¿sí? Primero que nada, una motivación, porque capaz ustedes no les surge la pregunta y la pregunta es mía, pero cuando yo me empecé a meter a trabajar en esto, mi primera pregunta fue, ¿por qué surge esto, no? O sea, ¿por qué nos estamos metiendo en esto que es completamente distinto a la computación que estamos acostumbrados? Luego de eso vamos a hablar poquitito y por arriba, ¿sí? De algunos fundamentos de computación cuántica. Mi intención no es que salgan expertos de esta charla, ¿sí? No tiene casi matemática. Al que le interese puedo apuntarlo en dirección de información para leer. Pero bueno, un overview rapidito de más o menos las cosas básicas que tenemos que tener en el radar para poder meternos un poco más luego en, bueno, qué es el deep learning cuántico, cuál es la estructura base de una red cuántica, cómo codificar esos datos clásicos en cuánticos, cómo interpretar las salidas, y vamos a discutir un poco qué tienen a favor y en contra estas redes cuánticas. Y luego les voy a contar un poco un caso de estudio, que es el diseño de circuitos cuánticos, que bueno, llegado más adelante les explicaré un poco por dónde viene la mano y por qué nos interesa. Primero que nada, bueno, esta charla tiene un montón de memes, ¿sí? Buscando alivianar un poco la charla, porque yo sé que es un tema distinto a lo que uno está acostumbrado a ver, y es un poco pesado, puede ser un poco pesado, así que hay memes por todos lados, ¿sí? Bueno, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica es un paradigma de computación que surge en los 80, ¿sí? Que busca explotar propiedades cuánticas como el entrelazamiento y la superposición, bajo la promesa de lograr computar exponencialmente más rápido que en una computadora clásica. Ese concepto de poder computar más rápido, exponencialmente más rápido que en una computadora clásica, ¿sí? Es lo que nosotros en el área denominamos supremacía cuántica, y es lo que, bueno, se quiere probar. La gente que trabaja en esta área es como lo que busca, el fin último que estamos buscando todos, investigando en esta área, es lograr la supremacía cuántica, ¿sí? Es decir, lograr resolver un problema en una computadora cuántica que a una computadora clásica o directamente no puede resolver, o le tomaría un tiempo tan ridículamente grande que lo podemos considerar como infinito. Y acá ven a la derecha una captura de un paper que publicó, esta es la gente de Google, que lo publicaron en 2019, donde ellos afirman haber logrado eso, ¿sí? Afirman haber logrado tener una computadora cuántica que logra resolver un problema que en una computadora clásica no es posible, ¿sí? Esto no estoy diciendo que ellos mientan, simplemente esto cambia todo el tiempo, ¿sí? Ahora ya hay una computadora clásica que es capaz de resolver ese problema que ellos habían podido resolver en 2019 y que una computadora clásica no podía. Entonces es un tema bastante disputado y todo el tiempo está cambiando, ¿sí? Van a ver que hay varios papers que afirman esto, y que luego, un poquito tiempo después, resulta que no, que teníamos otra computadora clásica que sí podía resolverlo. Entonces, la supremacía cuántica no está alcanzada, ¿sí? No es que tenemos computadoras cuánticas que son sí o sí mejores que las computadoras clásicas, ¿sí? Pero es como un fin que se promete y que estamos todos como buscando llegar hasta ahí. El meme de abajo, bueno, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo efectivamente vamos a tener computadoras cuánticas que superen en desempeño a las clásicas? No tenemos idea, ¿sí? Tenemos la esperanza de que sea en un futuro cercano, pero en sí, si me preguntan a mí, yo les digo que no tengo ni idea, no se me ocurriría ni siquiera intentar estimar ese tiempo, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que se trabaja en todo el mundo, que bueno, todas las empresas grandes, Microsoft, IBM, Amazon, Google, y me estoy quedando corta porque son los ejemplos que me vienen a la mente, todas esas empresas están invirtiendo en tener equipos que investigan en computación cuántica, en intentar construir computadoras cuánticas, porque bueno, entienden que es la promesa del futuro. Pero ahí les muestro un poquito cómo se ven esas computadoras cuánticas. ¿Sí? De hecho, en realidad, lo único es la computadora en sí, el chip que procesa el procesador. Si se ve en la imagen de la izquierda, es este chipcito violeta que ven en el centro, ¿sí? Y todo lo demás es ingeniería fina que se precisa para poder controlar bueno, las operaciones que pasan en ese chip, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero las computadoras, hoy en día las computadoras cuánticas precisan estar en condiciones aisladas, ¿sí? Están como en la misma fase que estaban las computadoras clásicas cuando ocupaban un cuarto entero y se precisaban un montón de refrigeración para poder tener una computadora, que eran como un servidor, una habitación entera. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Analógicamente al menos, como por una analogía. Ese chip tiene que estar en una
tiene que estar aislado de ruido térmico, tiene que estar a temperaturas muy, muy bajas, y cuando hablo de temperaturas muy, muy bajas me refiero milésimas de Kelvin por encima del cero absoluto, ¿sí? Tiene que estar quieto, no puede estar expuesto a vibraciones, ¿sí? No puede pasar que ese candelabro, como le decimos nosotros, se mueva. Entonces, en realidad, la computadora cuántica es chiquita, digamos, el procesador es ese chip que ven ahí, pero todo ese resto de artillería es necesario para mantenerlo estable y para poder usarlo, ¿sí? Entonces, por ahora son solo experimentales, hay un puñado de empresas en el mundo que tienen, hay universidades que tienen algunas, y con eso básicamente nos dedicamos todos a investigar cómo sigue esta historia. ¿Por qué surge? O sea, ¿a quién es que se le ocurrió que hay propiedades cuánticas que uno puede explotar potencialmente para computar? Bueno, en realidad no es un capricho, ¿sí? Esto que ven acá en esta gráfica se llama la ley de Moore, si vienen de computación la habrán escuchado nombrar. La ley de Moore es una ley experimental que dice que cada 2 años la cantidad de transistores en un chip se duplica, ¿sí? Donde la cantidad de transistores, si quieren pensarlo, es directamente, es un sinónimo de decir el poder computacional que tengo, ¿sí? El poder computacional que tienen las computadoras se duplica cada 2 años, si lo quieren pensar así. Pero yo al menos no veo, y creo que ustedes tampoco, que las computadoras estén constantemente creciendo de tamaño. Las computadoras se mantienen iguales, ¿no? Los smartphones, bueno, podrán cambiar un par de centímetros, pero no es que de repente teníamos un celular chiquito y ahora tenemos uno que no nos entra en el bolsillo. Pero si se está duplicando la cantidad de transistores para entrar en esa misma área, es porque el transistor tiene que ser cada vez más chiquitito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, hasta que, ¿qué pasa? Entramos al mundo cuántico, ¿sí? Capaz que podría haber aclarado eso de entrada. La computación cuántica, la cuántica en general, como rama de la física, lo que estudia es la física de las partículas muy chiquitas, ¿sí? Entonces lo que pasa es un resultado natural de querer seguir agregando transistores a un chip, manteniendo el tamaño del chip constante. Como no puedo agrandar el chip, el transistor es más chico y más chico y más chico, hasta que en algún punto, mira, este modelo con el cual yo estudiaba este transistor y podía ver qué pasaba con esos bits en mi máquina, dejó de cumplirse. ¿Por qué? Porque salí de la parte, digamos, del tamaño suficiente para aplicar física clásica, leyes de Newton, las cosas que todos conocemos, y caemos en el mundo cuántico. Entonces, no es un capricho, es inevitable meternos en esta área si queremos seguir investigando y logrando tener computadoras cada vez más rápido, ¿sí? No podemos deshacernos de ese efecto cuántico, así que hay que ver si podemos de alguna manera o minimizar su problema o usarlo a nuestro favor. Bueno, acá entramos un poco en la rama de, bueno, computación cuántica 101, como le digo yo. Clásicamente hablamos de bits, ¿sí? Las memorias, los bytes están formados por bits, como slots de memoria que pueden valer 1 o 0, y en eso vamos almacenando información, vamos armando arreglos de esos bits, y tenemos memorias, y podemos operar sobre ellos, y un montón de otras cosas. En cuántica tenemos algo que es el qubit, ¿sí? O qubit, pueden escucharlo en cualquiera de las dos. ¿Qué son los qubits? A nivel físico, ¿sí? No son más que un átomo o un electrón, sobre todo electrones, atrapados con ingeniería muy fina en una zona del espacio, ¿sí? Sobre las cuales se puede operar. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos un electrón aislado, o una partícula aislada en algún lado, donde yo puedo, con algún tipo de campo eléctrico, por ejemplo, girarlo, moverlo, si quieren pensarlo por ese lado. Por eso, qubits, except they're just electrons, ¿sí? El qubit es una entidad que nosotros usamos para hablar porque es como la base sobre la cual se computa todo, pero en realidad no son más que partículas, electrones, depende un poco de la tecnología que se use. ¿Cuál es la particularidad del qubit? El qubit puede sufrir algo que se llama, sufrir no, en realidad es lo más lindo que tiene, pueden estar en superposición. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que en los bits clásicos tenés un 0 o tenés un 1 y se acabó la historia, no puedes ser ambas a la vez. Esto sí. ¿Qué quiero decir con eso? No es místico, ¿sí? Pasamos de una computación que es determinista, que es la computación clásica, ¿sí? O sea, yo sé que el registro quedó en 101 y listo, a una computación que es estocástica, estadística, ¿sí? Esto es todo con densidades de probabilidad. Toda la computación cuántica, la cuántica en general, y por tanto la computación cuántica hereda de eso, es totalmente estadística, y el estudio es siempre probabilístico. Tengo probabilidad de que, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que un bit es 1 y 0 a la vez. Mirá, tiene una cierta probabilidad de ser 0 y una cierta probabilidad de ser 1. ¿Sí? Pero el tema es que hasta que nosotros no observemos ese qubit, y por observar
esto de nuevo estoy yendo muy por arribita porque es física bastante compleja, al que le interese lo puedo apuntar a la dirección para que profundice, pero si quieren pensarlo así, al qubit nunca lo podemos ver, ¿sí? Eso es, tómenlo como axioma, ¿sí? No podemos verlo, podemos ver sus sombras, ¿sí? Por ejemplo, es como que si tuvieran un objeto que pueden iluminar con una luz y pueden ver sus sombras en distintos lugares, ¿sí? Para hacerse una idea de cómo es la forma de ese objeto, pero nunca pueden ver el objeto completo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con superposición, ¿sí? Puede ser 1 o puede ser 0, pero dependiendo de dónde yo, cuando yo lo mire, voy a ver una de esas dos cosas, ¿no? Si yo lo alumbro, yo sé, si tengo un cilindro, y si lo alumbro de un lado, veo un círculo, y si lo alumbro del otro, veo un rectángulo. No es que efectivamente cuando yo lo miro, es una magia y están las dos cosas a la vez, sino que mientras yo no lo miro, esa caja, ese cilindro es un cilindro completo. Esa es como la analogía para pensarlo. Pero bueno, está bien, ahora tenemos qubits y deberíamos poder operar sobre ellos, ¿no? Lo que hace la computación clásica es eso, tiene un montón de bits y va haciendo como cuentas, si quieren pensarlo así, sobre esos bits, y luego al final uno tiene el resultado de lo que le interesaba computar. Acá el tema que tenemos grande, el mayor problema, es que las computadoras cuánticas en este punto se programan en bajo nivel. ¿Qué quiero decir con eso? Todo lo que podemos hacer es arrastrar compuertas. Todos los algoritmos que podemos desarrollar en este punto son compuertas. Como si yo les dijera, tengo un bit y tengo 2 bits y hago un OR y luego le hago un AND y después le hago un NOT, y eso para mí tiene que tener algún tipo de significado. Esto es lo mismo, solo que los ANDs y los ORs y los NOTs acá son compuertas del mismo estilo pero cuánticas, ¿sí? Como ser, por ejemplo, esto que ven acá es una captura de las computadoras de IBM Quantum, IBMQ se llama, que por cierto son abiertas al público, y si a alguno le interesa meter mano, solo tienen que loguearse con su mail, la página es IBMQ, pueden jugar con esto y un poco meter un poco más de mano. Pero básicamente programar una computadora cuántica en este momento es darle una cascada de compuertas, sí, cascada en el sentido de ir colocando una después de la otra, y luego mirar esas sombras que yo les decía, y a partir de eso sacar conclusiones que me puedan ser útiles, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Sí? Es porque la computación cuántica promete un potencial, valga la redundancia, muy prometedor, ¿sí? Por ejemplo, operar sobre una superposición puede llevar a computar diversos valores de una función a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les decía que cuando yo tengo mis qubits inicialmente, tengo como probabilidades de que estén en 0 y en 1 a la vez, quiere decir que si yo hago si aplico una función sobre ese qubit, ¿sí? Puedo efectivamente saber qué vale la función que yo estoy calculando en 0 y en 1. Que yo después pueda ver qué resultado me dio es otro tema aparte y es más complejo. Pero al menos a nivel cómputo yo puedo computar en más de un valor a la vez. Y eso es lo que promete, ¿sí? El hecho de que yo tenga un solo bit, si quieren pensarlo así, pero en mi bit tenga metidos dentro de él varios valores de la función todos juntos, ¿sí? A eso es a lo que yo voy por el lado de reducir la cantidad de memoria que usamos, ¿sí? Además de eso, el conjunto es más que la suma de las partes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos un qubit y empezamos a crecer y tenemos 2 o 3 o 4, surge un fenómeno que se llama entrelazamiento. De nuevo, esto es muy por arribita y por una analogía. El entrelazamiento es un fenómeno totalmente cuántico, ¿sí? Que hace básicamente que 2 qubits o más estén relacionados entre sí muy fuertemente, aun si están muy lejos, ¿sí? Y hace que si yo miro uno de esos qubits, ¿sí? Miro sus sombras y puedo reconstruir más o menos, tener una idea de cómo se veía, puedo saber cómo se veía el otro con el que está entrelazado. Es como que yo les dijera, tengo una bolsa llena de pelotitas azules, rojas, lo que sea, todos los colores que quieran, ¿sí? Pero yo saco la primera y veo que es roja y automáticamente sé que la siguiente va a ser azul. Es medio mágico, ¿sí? De hecho, Einstein tiene una frase famosa que dice que el entrelazamiento es spooky action at distance, ¿sí? Hasta ellos pensaban que era medio mágico, pero es exactamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Esos estados entrelazados hacen que el espacio no crezca solo con la cantidad de qubits, sino que además surgen esos estados extraños que tienen como esa información, porque es información en el fondo, ¿sí? Metida de alguna forma en esa interacción que hay entre ellos. Si pudiéramos saber, qué es lo que se está investigando, cómo lograr extraer esa información, sería valiosísimo, ¿sí? Esto de nuevo es todo potencial que teóricamente se promete. Lo que viene de la derecha es un meme del algoritmo de Shor,
que por ahí, si alguno escuchó hablar de cuántica alguna vez, es posible que le suene, es el algoritmo más famoso. El algoritmo de Shor lo que hace es, para los que no estén familiarizados, la encriptación RSA, la clave pública básicamente, o la privada, perdonen, no me dedico a criptografía, pero una de las dos claves surge de multiplicar dos números primos, ¿sí? Y ese número es como la clave con la que uno encripta. El problema de eso es que, bueno, problema no, en realidad, la gracia es que la única persona que puede luego recibir ese mensaje y desencriptarlo es la persona a la cual yo se lo quería enviar, porque conoce esos dos números primos con los cuales yo encripté. A nivel clásico, si lo quiero hacer, si yo no conozco la clave, no conozco esos números primos y quiero a mano romper ese algoritmo, tiene orden exponencial computacionalmente hablando y es totalmente, como dirían mis profesores, a pedal, ¿sí? Es ir tanteando, probar, es costosísimo y no es óptimo. En cuántica hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que por medio de explotar estas propiedades que yo les digo, es capaz de computar esos dos números primos que son la clave en orden logarítmico, ¿sí? Es muchísimo más rápido. ¿Eso quiere decir que tenemos que salir a correr todos porque toda nuestra información en estos bancos ya está, quedó pública y tenemos que salir corriendo? No, ni cerca, ¿sí? De nuevo, esto es teórico, hay algunas aplicaciones prácticas, se ha logrado hacer con, creo que factorizar hasta el 15 o una cosa así, ¿sí? Pero todos son como, este algoritmo es más famoso y son todos como algoritmos que van prometiendo, bueno, ventajas, digamos. Y acá caemos efectivamente en el Quantum Deep Learning, que era la parte que todos queríamos llegar, ¿sí? El Quantum Deep Learning, ¿qué es? ¿De qué hablamos? Y acá encontré esta tablita que saqué de un paper que me pareció que estaba interesante, porque al menos en el área se le suele denominar Quantum Deep Learning a un montón de cosas que no son esencialmente lo mismo, ¿sí? Entonces, en este gráfico ven en la horizontal el tipo de datos que se usa, ¿sí? Si el dato es clásico o el dato es cuántico. Si el dato que yo tengo es una imagen que bajé de internet o tengo un qubit. Y el chip que procesa, ¿sí? En la vertical tengo si eso, el cómputo lo está haciendo una computadora cuántica, la Q, o una computadora clásica. Arriba a la izquierda, donde estamos todos nosotros, ¿sí? Donde estamos en Marvel. Tenemos datos clásicos en una computadora clásica, ¿sí? Que aprende clásicamente. Luego, abajo a la derecha, ¿sí? Tenemos una computadora que es cuántica y cuyos datos... Esto por ahora, por lo que vamos a ver más adelante, todavía no es posible, ¿sí? Es a lo que queremos llegar. Y en general, cuando la gente habla de Quantum Deep Learning, habla de la diagonal de ese cuadrado, ¿sí? Habla de usar datos clásicos para entrenar una red que está en una computadora cuántica, o de usar datos cuánticos en una computadora clásica para entrenar, ¿sí? Me pareció que estaba bueno aclararlo, porque en general en el área se le denomina, es lo mismo, o sea, para nosotros hablamos de Quantum Deep Learning y puede ser datos clásicos, datos cuánticos, puede estar en la computadora, puede ser un simulador, y como que está bueno hacer esa distinción. ¿Qué es? O sea, ¿cómo pasamos de aquello que yo les mostré, que eran un montón de cajitas concatenadas, a efectivamente algo que pueda aprender y cómo es la movida? Bueno, existen en computación cuántica algo que se llaman circuitos variacionales, ¿sí? Básicamente es esas cajitas que yo les decía, pueden tener parámetros adentro, ¿sí? Yo puedo tener una cajita, como si les dijera, no se me ocurre un análogo clásico lo que pasa, pero como si yo les dijera que el AND además tiene un parámetro θ, por decirles algo, y rota la salida, por decir algo, o lo niega o lo que quieran, esto es lo mismo, ¿sí? Yo tengo una cajita que adentro puede tener 1, 2, n, 53.000 parámetros, todos los que yo quiera, ¿sí? Y a la salida, o sea, yo tengo un qubit de entrada, que es ese psi que ven ahí, no se preocupen por los paréntesis, es un vector, no le presten mucha atención, ¿sí? Opero, aplico esa matriz, esa operación a mi qubit y luego lo miro. Esta m es el mirarle las sombras para ver qué me dio. Y con eso yo puedo compararlo, ¿sí? Con un patrón de referencia, por ejemplo, y tunear esos parámetros θ que están adentro de mi circuito, de manera que la salida se aproxime más a lo que yo quiero, ¿sí? En ese sentido, lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos una red, le decimos, mira, te tiene que dar esto, te doy otra cosa, bueno, no, modifico un poquito los parámetros para que se acerque más, por ese lado lo mismo, solo que se llaman circuitos variacionales, pero en esencia son la misma cosa. Entonces, bueno, la idea es tener datos, tener un modelo que dependa de un montón de parámetros θ que están ahí y de la entrada, y que en este caso está aplicado a clasificación, sí, pero en realidad es genérico. Yo lo aplico a clasificación porque me parece que es como lo más sencillo de ver, pero es genérico. Y bueno, a la salida queremos tener una predicción de a qué clase pertenece, una respuesta a una pregunta,
lo que quieran. Y bueno, la respuesta, la solución que se da es, bueno, está bien, ese modelo que nosotros antes entrenábamos clásicamente, ahora es una caja de estas cuántica. ¿Sí? Es simplemente unir las dos diapositivas anteriores. ¿Y cómo hacemos esto? Ahí me quedó como corrido bueno, no importa. Vamos a hablar de básicamente 3 pasos a seguir. Ahora me voy a meter de lleno en la parte que nos interesaría más a nosotros, ¿sí? Está bien, si yo les digo que potencialmente la computadora cuántica podría traer un montón de beneficios a la hora de computar, a mí me va a interesar trabajar con datos clásicos, ¿no? O sea, nuestros clientes no andan con qubits por la vida. Queremos datos clásicos que nosotros vamos a pasar a una computadora cuántica y que luego vamos a ver cómo eso resuelve nuestro problema. Entonces tenemos 3 pasos a seguir. El primero es codificar los datos clásicos en estados cuánticos, en qubits, ¿sí? Estados cuánticos es sinónimo de qubits. Elegir y aplicar el circuito parametrizado, el circuito variacional, es todo lo mismo, ¿sí? Y aplicar técnicas de optimización, como descenso de gradiente, por ejemplo, para ir tuneando esos parámetros hasta que dé lo que uno quiere. Bueno, ¿cómo codificamos datos clásicos? ¿Sí? Acá capaz que se pone un poco teórica, no importa demasiado el detalle, ¿sí? Pero groseramente hay 2 opciones, hay muchas más, pero a mí me interesaban 2. Primero, uno puede encodear en la base, digamos, ¿sí? Como si yo les dijera, bueno, hablemos de features, por ejemplo, tengo fotos de animales, ¿no? Y un feature, puede ser, por ejemplo, si tiene cola o no, y es binario, ¿no? Entonces, bueno, si tiene cola es 1 y si no es 0. Y si tiene pelo es 1 y si no es 0 y así sucesivamente. Y bueno, usar un bit para cada uno de esos features, ¿no? Eso me parece que es como bastante intuitivo y como lo más clásico hacer. Bueno, eso se podría hacer en cuántica, se puede efectivamente, pero en realidad, como yo les decía, la gracia de esto no es seguir agregando memoria, sino usar la mínima memoria posible para encodear la mayor cantidad de datos posible. Entonces, lo que se propone en realidad en la literatura, es algo que se llama Higher Order Encoding, que es tomar un único qubit y operar sobre él de alguna forma, ¿sí? Que dependa de los features que yo quiero encodear en mi red. Esto es el potencial. Acá lo que quiero decir es, con un qubit y operaciones suficientemente inteligentes, puedo encodear todos los features que yo quiera. ¿Por qué? Porque el estado cuántico de por sí, cuando yo paso de mi dato clásico al estado cuántico, ese estado cuántico vive en lo que se llama un espacio de Hilbert, que es un espacio de dimensión infinita. ¿Sí? No tengo que, como clásicamente en redes, ir aumentando la dimensión del espacio agregando capas. Ya efectivamente vive en un espacio de dimensión infinita. Entonces, acá está el potencial del deep learning cuántico. No hay una única forma de hacerlo, no está escrito en piedra, y de hecho esto es en lo que más se trabaja dentro de Deep Learning cuántico, es, bueno, está bien, ¿cómo traigo esto que está en la teoría, en mis datos clásicos, a un estado cuántico? Luego, bueno, tengo que elegir y aplicar un circuito parametrizado, digamos. Este es un ejemplo de un paper que encontré, no se preocupen demasiado por el tipo de compuertas, solo sepan que adentro de estas RX, RZ hay parámetros que no puede tocar, ¿sí? Y bueno, y que estas otras compuertas que son como una cruz que está conectado arriba, traen entrelazamiento. La idea de esto es, bueno, nosotros sabemos en computación clásica, sí, que un perceptrón multicapa aproxima infinitesimalmente bien una función cualquiera, y acá hay un análogo cuántico, ¿sí? Preciso tener un circuito parametrizado, ¿sí? Un circuito variacional, que a mí me dé la tranquilidad que, bueno, con suficiente trabajo o suficientes bloques de esto, si quieren pensarlo así, eventualmente yo puedo aproximar cualquier función, porque si no, como que como que uno se ciñe un espacio más chico, ¿no? Bueno, efectivamente en cuántica eso se puede hacer, hay un teorema que prueba que efectivamente hay un equivalente, si quieren pensarlo así, al perceptrón clásico. Y bueno, la cuestión es elegir razonablemente bien el conjunto de compuertas que forman ese bloque básico, ese circuito parametrizado, y al menos teóricamente está todo legal. Bueno, y ahora, ¿cómo yo salgo de acá? ¿No? O sea, les mostraba acá, ¿sí? Cómo a la salida de este circuito parametrizado yo sé dónde está, qué clasificación hizo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo les hablaba que cuando uno mira la salida de ese circuito, en realidad lo que ve son las sombras de su estado, las sombras de sus qubits. Lo que uno ve son probabilidades, ¿sí? Probabilidad de que mirarlo contra esta pared me dé una cierta altura o me dé menos, ¿sí? Como son densidades, como son probabilidades, ¿sí? Algo que se usa con mucha naturalidad es, primero, las probabilidades de que de algunos estados en particular, como lo que ven abajo que se llama Parity Post-Processing, el P00, la probabilidad de que dé 00 cuando lo miro, probabilidad de que dé 01, 10, 11,
O la otra cosa que se hace un montón es decir, bueno, es una densidad de probabilidad, yo puedo calcular su esperanza y umbralizarla, ¿sí? Por ejemplo, si la esperanza a la salida me dio menor que 0, bueno, asumo que eso quiere decir que estoy en la clase 1, si fuera una clasificación binaria, la clase 0, perdón. Y si me da mayor que 0, entonces estoy en la clase 1. Y la otra forma de hacerlo, que era lo que estaba comentando abajo, es mirar la paridad, ¿sí? La probabilidad de medir 0,0 me dio 0,8, y la probabilidad de medir 1,1, ¿sí? De la paridad de que sean iguales los bits, me dio 0,05. Entonces yo le asocio que la paridad es lo que me dice a qué clase pertenece, ¿sí? De nuevo, de la misma forma que no hay una única manera de encodear datos clásicos en cuánticos para después entrenar, no hay una única manera de interpretar la salida de una red cuántica como resultado de un problema clásico, digamos. De nuevo, esto es una pregunta abierta y es un área en la que se investiga, depende un montón del tipo de problema que estemos resolviendo, cuál nos sirve, y de hecho hay más formas de extraer etiquetas, y yo puse estas dos porque son las que me parecieron más relevantes. Y bueno, ¿y cómo optimizamos? ¿No? Si tenemos una computadora cuántica, yo sé operar en una computadora clásica, yo sé cómo calcular gradientes en una computadora clásica, cómo computo gradientes en algo que en realidad es poner cajitas. Bueno, ese es el detallecito de que yo les decía de que efectivamente no existe el deep learning cuántico. Hay un deep learning que use datos cuánticos y que esté en una computadora cuántica todo el tiempo. ¿Por qué? Porque para hacer esto, para hacer la optimización, preciso computación clásica. ¿A qué voy con esto? Corro el circuito una vez con un cierto tita y lo muevo un poquitito hacia arriba, ¿sí? Tita más S, le llamé yo. Y luego corro el circuito de vuelta y lo corro con un pequeño tita más chico, ¿sí? Voy a hacer diferencias finitas como hacemos siempre, ¿sí? Pero para calcular luego cómo eso se relaciona, ¿sí? Cómo yo voy a modificar los parámetros de mi red acorde a eso, preciso una computadora clásica, no tengo más opción, ¿sí? Entonces, está bárbaro, vive en el mundo cuántico y lo computo en una computadora cuántica, pero sigo precisando de cómputo clásico para poder saber cómo modificar esos parámetros de la red. ¿Qué función de costo usamos? Hay un montón, ¿sí? En general se usan medidas de distancias en ese espacio que yo les decía. Una, por ejemplo, es la fidelidad, no importa demasiado, pero básicamente da 1 si los dos qubits que estamos mirando son iguales, y 0 si son completamente opuestos. Entonces, bueno, comentarios generales del Quantum Deep Learning: no hay una manera óptima ni única de encodear datos clásicos y etiquetas, depende muchísimo del problema, se sigue investigando, ¿sí? Pero la clave está que al encodear en estados cuánticos, los datos clásicos son casteados en un espacio de features de dimensión superior, ¿sí? Lo cual le podría dar más expresividad al modelo, y además, y esto lo voy a tirar nomás, y al que le quede picando la duda, puedo proveer información después. Básicamente está probado que todos los problemas de Deep Learning cuántico se reducen a una SVM, ¿sí? A que el solo hecho de aumentarle la dimensión del espacio hace que todo lo que tengas que hacer es usar un plano para separar, un plano o cualquier figura, digo. Pero a nivel computacional se soluciona mucho el tema de la complejidad de la red. Pero bueno, si es todo tan lindo y tan bueno, ¿por qué no usamos esto todo el tiempo? El niño llorando es una hermosa analogía. El mayor problema es que los qubits que yo les decía, esos electrones que tenemos atrapados en una trampa, pierden las propiedades cuánticas al ser medidos, ¿sí? Cuando los miro muchas veces, ¿sí? Lo cual puede pasar, y probablemente pase, en la mitad de un entrenamiento, ¿no? Probé con un tita, lo corrí un poquito, uy, perdí el estado cuántico. Y todo el trabajo que hice, lo perdí, ¿sí? Ese fenómeno por el cual ese estado desaparece es un fenómeno cuántico que se llama decoherencia cuántica. Entonces, mientras no podamos mantener ese qubit vivo, digamos, suficiente tiempo para correr un entrenamiento entero, en realidad no nos sirve para resolver problemas. El meme de la derecha es exactamente eso, es bueno, las computadoras cuánticas sufren de varios problemas. Primero, la decoherencia, esto que yo les digo, que los estados no permanecen cuánticos mucho tiempo. Segundo, esas operaciones que yo hago, esas matrices que yo aplico, esos bloquecitos que yo estoy aplicando, tienen errores, ¿sí? No son exactamente perfectas, entonces ese error, conforme yo tenga más cajitas, se va propagando y cada vez la salida me va dando más basura, ¿sí? Primero que nada, bueno, esto ya no es del todo cierto, la parte de limited funding, en realidad eso estos últimos años está cambiando, sí, se está invirtiendo bastante en computación cuántica. Y bueno, el hecho de que no escalan, ¿sí? No tenemos procesadores cuánticos de más de 100 qubits la última vez que chequeé. Porque es muy difícil, si es difícil mantener uno de esos electrones quieto en una trampa, imagínense mantener 127 todos juntos en el mismo espacio, ¿sí? Se torna cada vez más complicado y más complejo, y bueno, esa es la razón por la cual seguimos en esta.
Y bueno, si no podemos entonces correrlo en una computadora cuántica porque sufren estos problemas y medio que hacen agua, ¿qué podemos hacer hoy en día? Bueno, lo que hacemos es trabajar en simuladores, ¿sí? Trabajamos en simuladores de computadoras cuánticas que no tienen error, le decimos nosotros, ¿sí? No sufren de coherencia, porque en realidad no estamos hablando de electrones atrapados en ningún lado, son bits clásicos que simulan ser bits cuánticos. Ahí tienen un ejemplo. TensorFlow tiene su propia biblioteca para simular computadoras cuánticas, IBM tiene la suya, está PennyLane, que creo que originalmente es de Python, pero no estoy segura. Hay un montón de simuladores que se usan hoy en día para trabajar. Y por último les voy a contar el caso de estudio que es, de hecho, mi trabajo de tesis de maestría. Perdonen, me adelanté. ¿Sí? El problema básicamente, que les voy a contar, ¿sí? Es de datos cuánticos y red cuántica con optimización clásica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Uso datos cuánticos de entrada, optimizo en un simulador que es una computadora clásica, pero simula ser una computadora cuántica, y bueno, la optimización que yo les decía, el tuneo de parámetros es totalmente clásico. Esto de nuevo, básicamente el problema que tenemos en cuántica es, vieron que yo les mostré que se programa usando compuertas, pero igual lo voy a hacer con la analogía de electrónica digital, que me parece que se entiende bastante. Nosotros en electrónica digital clásica, ¿sí? Podemos tener una matriz, ¿sí? Que es una operación que queremos hacer, que se le aplica un vector de entrada, ¿sí? Y que eso está todo legal, se hace seguido. Pero, ¿cómo yo mapeo esa? Si yo solo pudiera programar mis computadoras hoy en día arrastrando compuertas ANSI-ORs, ¿cómo es que yo puedo, a partir de lo que me tiene que dar de la tabla de verdad, construir ese circuito, ¿sí? Esa cascada de ANSI-ORs? Clásicamente hay una solución que se llama los mapas de Carnot, y los minitérminos y los maxitérminos, está mapeado y se hace todo el tiempo. Cuánticamente no hay solución, ¿sí? Cuánticamente hay un método teórico que se llama la descomposición de Cartan-Cac, complejo, matemática bastante avanzada, procesos que no están del todo mapeados cómo hacerse, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Hay algunos casos en los que funciona bien y otros en los que no sabemos cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, mi trabajo de tesis es, bueno, ¿habrá una manera de programar una red cuántica que lo que haga sea encargarse de descomponer una matriz cualquiera? O sea, si yo tengo una matriz que sé que puede ser una operación cuántica, ¿tengo forma de que automáticamente yo le dé esta matriz a un programa y él la descomponga en una cascada de compuertas para que yo pueda correr en una computadora real? Y la respuesta es sí. Entrenamos un circuito variacional, ¿sí? En un simulador, usando estados cuánticos de entrada y de salida. Yo no conozco la matriz que los relaciona, digamos, ¿sí? Pero conozco pares de entrada-salida. Yo sé que si me entra este qubit, me tiene que dar y así sucesivamente. O sus sombras me tienen que dar esto, si quieren pensarlo así, también vale. Este es nuestro circuito variacional, ¿sí? Tiene 6 compuertas que operan sobre un qubit. Cada una de esas compuertas tiene 3 parámetros que se van tuneando con la optimización, y las 2 compuertas que están en el medio, que se llaman CNOTs, que son las que conectan los qubits, digamos, están ahí para agregar un poco de entrelazamiento. No importa demasiado, créanme que es muy importante nomás que estén ahí, y que sin ellos no podríamos generar una función cualquiera. Luego, lo que hacemos, no entrenamos toda la red junta, si quieren pensarlo así. No ponemos cada bloques todos uno atrás del otro y los entrenamos todos juntos, porque computacionalmente simular eso es muy costoso. Entonces, evitamos lo más que podemos simular los K bloques juntos. ¿Qué hacemos? Ponemos un bloque, lo entrenamos, ¿sí? Cuando llegamos al máximo, cuando ya no puede dar más, ¿sí? Cuando no podemos acercar más el target, la salida al target, congelamos ese bloque y agregamos un segundo. Como si le dijéramos agregando capas de red, ¿sí? Cada una capa nueva, y reentrenando esa red que va creciendo de a una capa, ¿sí? Como si yo le dijera, no puedo efectivamente tirar una red de 120 capas todas juntas porque no me da la computadora. Ese es el problema que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, entreno una capa. Si con esa capa no le da, pongo una segunda capa y las entreno juntas. Si con esa segunda capa no les da, pongo una tercera capa. Y así hasta que o me quede sin capas o la computadora se quede sin memoria. Entonces, como les decía, estimamos por diferencias finitas el gradiente, ¿sí? Y modificamos los parámetros de ese circuito de la misma forma. Y la función de costo que usamos es la fidelidad que yo les decía, que es esa medida como de distancia entre estados cuánticos. Y los resultados es que efectivamente logramos descomponer un montón de funciones, un montón de matrices notables del campo. Hay algoritmos que son matrices en realidad, que son famosos en este campo, que bueno, hemos logrado descomponer, y todavía es un trabajo en proceso y seguimos en esto. Y bueno, creo que por ahí andamos. No, conclusiones, cierto. Las conclusiones básicamente son, hay un montón de hype
alrededor de la computación cuántica, de que es el futuro y de que esto va a cambiar la vida de todos. Eso puede ser, no lo niego, pero estamos lejísimos de que ese sea el caso, ¿sí? No hay que salir corriendo, no se va a romper la encriptación pasado mañana por esto, ¿sí? Y en ese marco, bueno, el deep learning cuántico está lejos de ser aplicable o superior a su contraparte clásico por todos esos problemas que vimos, ¿sí? Bueno, los estados cuánticos no se mantienen cuánticos. Y claro, la forma de mejorar eso es mejorar la tecnología con la cual atrapamos ese electrón, por ejemplo. Hasta que eso no evolucione, en realidad el deep learning verdaderamente cuántico no es muy viable, ¿sí? Porque precisaríamos primero tener una computadora donde las cosas se mantengan cuánticas para ver cómo computaríamos un gradiente en esa computadora. Y por ahora el camino más prometedor es investigar trabajando en simuladores, que es lo que hacemos todos nosotros. Pero bueno, tenemos esa promesa de que el deep learning cuántico tiene un montón de potencial, como ya les decía, y que si efectivamente logramos explotar ese potencial, es posible que logremos encontrar algo más eficiente que hacer deep learning en una computadora clásica. Y con eso terminamos y escucho preguntas. Escucho, no, los leo, perdonen, recién. Bien, genial. Muchas gracias, Caro, también súper claro. Tenemos algunas preguntas. En primer lugar, Mauricio pregunta cómo sería la salida para un clasificador multiclase. Ok, tendrías que agregar, pensándolo en el aire, si no es una cosa que yo haya hecho, tendrías que agregar más qubits, ¿sí? De la misma forma que en un estado, en una forma clásica, digamos, en una red clásica multiclase, vos tenés más bits que te representan, más neuronas de salida, ¿no? Como que la idea sería esa, agregar más qubits para tener mayor dimensión, entre comillas, digamos. Y con eso, bueno, pues de nuevo, como yo les decía, no hay una única manera de asignar la salida, ¿sí? Capaz que puedes ver de alguna forma la paridad también te podría servir, no lo tengo muy mapeado, pero a priori no sería un problema, ¿sí? No es un problema que no se pueda resolver, teóricamente al menos. Genial. Después tenemos otra pregunta de Julieta, que es que si los qubits pierden información, ¿cómo podría entrenar una red neuronal? Bueno, la idea es que ahora no podés, en este momento, porque la tecnología que tenemos ahora hace que esos qubits pierdan información. No es que porque son cuánticos pierden información, es porque nosotros tenemos tecnología que es imperfecta y entonces, bueno, se pierden cosas que nos interesaría mantener. El día de mañana, y ese mañana no sé si es el año que viene, el otro dentro de 10 o dentro de 50 años, esa tecnología va a mejorar, y cuando esa tecnología mejore, tus qubits van a dejar de perder esa información, y lo vas a poder usar para entrenar una red. Y ahí recién podremos plantearnos la pregunta de si efectivamente son mejores o no que hacer deep learning clásico. A la orden. Si no hay más preguntas, entonces damos por... Acá, bueno, Mauricio tenía una pregunta que es respecto a la investigación en Uruguay, si todo apunta a que son cosas teóricas o si hay alguna oportunidad de implementar o aplicar esto en una computadora cuántica de verdad. Bueno, aplicar esto en concreto en una computadora cuántica de verdad, no, por eso que yo les decía, porque bueno, la mitad de entrenamiento puede llegar a perder y porque es muy difícil tener ese tipo de acceso. ¿A qué voy con esto? Nosotros trabajamos con computadoras cuánticas reales, ¿sí? Mi trabajo anterior en este grupo de investigación venía por otro lado, no tenía nada que ver con el Machine Learning, pero te lo cuento anecdótico para que veas que se usan. Esas computadoras yo les decía que tenían un montón de problemas y de errores. Mi trabajo anteriormente a esto era modelar ese error, cómo esa computadora se iba rompiendo conforme el tiempo pasaba. Y esas cosas se hacen en computadoras cuánticas de verdad, tenemos acceso, ¿sí? Y lo hacemos todo el tiempo. El problema es que son colaborativas. ¿A qué voy con esto? Todos los investigadores del mundo que quieran pueden tener acceso a ellas. Estoy hablando de las de IBM en particular, pero creo que las demás son todas más o menos parecidas, a diferencia de que algunas tienen suscripciones pagas, pero como son compartidas, vos no tenés uso indefinido y absoluto de la máquina, ¿sí? Vos tenés un trabajo, un problema que querés resolver, lo tirás y entras en una cola, ¿sí? Ponele, tiraste ese circuito variacional con un tita, con un parámetro, entras en una cola, ¿sí? Nati tenía un trabajo que tiró antes que vos, entonces el de ella corre primero, luego corre el tuyo. Pero después, cuando vos querés volver a mandar con otro tita, en esa cola estoy yo antes que vos, ¿sí? Y después de mí hay alguien más, y alguien más, y después estás vos. Entonces, no tenés uso continuo del hardware como para efectivamente ir haciendo esa optimización de continuo. Ese vendría, más allá de todo el problema de los errores que sigue variando, el mayor problema que le veo, además de eso, es que vos no tenés uso indefinido en el tiempo de esa máquina. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Bueno, entonces, si queda alguna duda, obviamente nos pueden escribir, ahora les voy a dejar un mail para que lo hagan, pero bueno, más que nada, agradecerles tanto a ustedes que se sumaron como a Caro y a Santi por dar esta charla. Esperamos que también se puedan sumar a las próximas charlas que hagamos, que usualmente las hacemos cada un par de meses. Y bueno, antes de cerrar, queríamos también compartirles una iniciativa que estamos lanzando desde Marvic, que se llama la Machine Learning School, que se trata de un programa de pasantía de 3 meses para aquellos que buscan incursionar en el mundo de Machine Learning. Si alguno está interesado o conoce a alguien que lo esté, nos puede escribir a hello@marvic.ai, que ahora se los dejo en el chat. Y bueno, también finalmente decirles que si alguno tiene interés en dar alguna charla de este estilo, sobre algún tema en particular, nos puede también escribir y podemos pensar en una organización juntos. Así que bueno, con esto nos despedimos y que tengan buenas noches.